Número 1, Jesús vino a liberar a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a liberar ¿a quiénes? A los cautivos. Isaías 61:1. Vamos a leer todos juntos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿A vendar a quiénes? A los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2, ¿qué dice? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Levante su mano, diga: Jesús vino a liberar a los cautivos. Jesús vino a la tierra no solamente a morir por nuestros pecados y a salvarnos del infierno. Todo eso es maravilloso, grandioso, pero el milagro de la cruz va mucho más allá. Vino también a rescatarnos de nuestro cautiverio, de todo lo que implica el reino de las tinieblas: enfermedad, muerte, angustia, pobreza, etcétera, etcétera. Jesús nunca fue a una cárcel física. Jesús nunca fue a la cárcel de Jerusalén y por la fuerza liberó a los presos que estaban en la cárcel de Jerusalén. Porque no se refiere a los presos de una cárcel física. Jesús liberó a muchos cautivos de prisiones espirituales, no de cárceles físicas. A muchos cautivos de sus prisiones espirituales. ¿Y cómo lo hizo? A través de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El misterio de los 3 días. Todos sabemos que Jesús murió un miércoles y resucitó, ¿qué día? Un sábado por la mañana. Tenemos 3 días, Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, está hablando de Jesús, llevó cautiva la cautividad. Es una frase media complicada que la vamos a explicar en unos minutos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Antes de subir, descendió primero. ¿A dónde Jesús? A las partes más bajas de la tierra. Diga conmigo: el misterio de los 3 días. La pasión de Jesús duró 24 horas. ¿Se acuerda el episodio del Getsemaní? Cuando Jesús comienza a sudar sangre, cuando viene Satanás a tentarlo en el huerto del Getsemaní y él hace la famosa oración: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se acuerda de eso? Allí comenzó la pasión de Cristo. Ese momento en el Getsemaní duró aproximadamente 3 horas. Después de 3 horas de agonía emocional de Jesús, los soldados romanos vinieron a apresarlo. Durante la mañana fue todo lo que implicó camino a la cruz, y aproximadamente a las 3 de la tarde Jesús murió. La pasión duró 24 horas, desde que fue apresado hasta que murió en la cruz. Pero de la muerte de Cristo a su resurrección hay ¿cuántos días?
hay 3 días. ¿Qué sucedieron en esos 3 días? De lo cual aparentemente no tenemos mayor información. Sabemos todo lo que sucedió en la pasión, pero no sabemos por qué tardó tanto en las partes más bajas de la tierra. Jesucristo no solamente murió en la cruz, de la cruz fue a la tumba y después descendió ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué hizo allí? Diga conmigo, llevó cautiva la cautividad. Más fuerte, diga, Jesús llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa la frase llevó cautiva la cautividad? Está medio complicado. Letra A, leamos todos. Significa que Jesús, después de morir en la cruz, fue a las partes más bajas de la tierra y llevó cautivos a los demonios que mantienen a las personas en esclavitud espiritual. ¿Qué más significa llevó cautiva la cautividad? Letra B, significa que a través de la cruz podemos derrotar hoy día, a través de la cruz podemos derrotar y llevar cautivos a los demonios que mantienen a las personas ¿en qué? En esclavitud espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Número 2, lugares celestiales y lugares de cautividad. En el mundo espiritual, ¿cuántos reinos hay? En el mundo hay 2 reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. En el reino de Dios, la Biblia dice que existen lugares celestiales. No hay un solo lugar. Dice que existen muchos lugares celestiales en el reino de Dios. El espíritu del creyente, por ejemplo, en este mismo instante, tu espíritu, recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del creyente puede estar al mismo tiempo en el cielo y al mismo tiempo en la tierra. Por ejemplo, una canción que me hace recordar mucho lo que estoy explicando aquí es la canción que dice: me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Y después dice: lindo, lindo eres tú. Claro, lo que está diciendo la canción es que cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, mi cuerpo físico está aquí en la tierra, mi alma también, pero parte de mi espíritu está aquí, pero también está en lugares celestiales. Precisamente como dice la canción, está delante del trono de Dios, contemplando su belleza, y por eso que nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, en el mundo espiritual hay 2 reinos: reino de Dios, reino de las tinieblas. En el reino de Dios, la Biblia dice que existen lugares celestiales. Efesios 2:6. ¿Qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Así como hay lugares celestiales, quiero contarte que hay lugares de cautividad espiritual. Así como en el reino de Dios no se trata solamente de un solo lugar, sino que hay lugares. De la misma manera, en el reino de las tinieblas también existen lugares de cautividad. El reino de la oscuridad está formado por miles de millones de prisiones,
donde Satanás mantiene cautiva a la humanidad. El alma de una persona puede estar al mismo tiempo en una región de cautiverio y al mismo tiempo puede estar aquí en la tierra. Así como yo les expliqué cómo sucede en nuestro espíritu, también sucede de la misma manera en nuestra alma. Nuestra alma puede estar aquí en este momento, pero una parte, un fragmento de nuestra alma puede estar cautiva en una región del reino de las tinieblas. Nosotros pensamos, mira, que los cautivos son las personas que tienen ciertos problemas graves. Por ejemplo, los drogadictos, esos que están pero hasta el fondo, que ya no pueden más. Que los drogadictos, los alcohólicos, aquellos que han perdido todo, prostitutas, etcétera, que ellos son los cautivos. Esa es nuestra manera de pensar. Pero ellos no son los únicos que están en prisión espiritual. A través de esta enseñanza, yo te quiero ministrar de que muchos de los que están aquí, sean líderes, sean mentores y aún hasta mi propia vida, podemos tener un fragmento de nuestra alma en prisión de oscuridad. Nos equivocamos al suponer que una vez que somos liberados de vicios, depresión, inmoralidad, pensamos que estamos completamente libres, lo cual no es así. La verdad es que cualquier persona, creyente o no creyente, puede estar en prisiones de cautividad, incluyendo pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Salmo 142:6. Leamos todos juntos. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca, más fuerte, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. David no se refería a una prisión física, porque jamás David estuvo en una prisión física. David se refería a que su alma estaba en cautiverio, siendo un profeta de Dios, siendo el hombre iniciador de semejante revelación como el tabernáculo de David, 24 horas de adoración por 40 años. Tenía un fragmento de su alma en prisión espiritual. Aunque era el ungido del Señor, había una depresión profunda debido a un evento que fragmentó su alma, y eso le impedía que él alabe y que él adore a Dios con libertad. Eso es lo que dice. De la misma manera, hay cristianos que Dios los usa, pero hay áreas de su vida donde ellos no pueden funcionar, porque hay partes de su alma que están en cautiverio debido a eventos traumáticos que han fragmentado su alma. Hay pastores, hay líderes que sus vidas parecen montañas rusas, arriba y abajo, en materia de salud, en materia de carácter, en materia de finanzas, etcétera, etcétera. Isaías 42:6. ¿Qué es lo que dice, mis hermanos? Verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. 3. La fragmentación del alma.
Escúchame bien. El alma, al igual que el espíritu, está hecha de una sustancia que es fragmentable. Cuando la palabra dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, esa palabra en el original, quebrantados, es desmenuzar y fragmentar. De una sustancia fragmentable. Ambos están unidos. En cada partícula de nuestra alma está contenida toda la información de quién eres tú. En la esfera espiritual, el diablo no necesita poseer el alma de una persona para llevarla a prisión espiritual. No necesita poseer el alma completa. Eso es lo que está diciendo. Satanás no necesita el 100% de tu alma para llevarte a regiones de cautiverio. Él necesita un fragmento de tu alma. Necesita solo un fragmento, la cual llevará a una región de las tinieblas y desde allí te afligirá. Para que esto suceda, Satanás precisa quebrantar el alma del ser humano por medio de una situación de mucho temor. Ponga atención cómo se fragmenta el alma. Por medio de una situación de mucho temor, un dolor muy profundo. También por la participación en ocultismo, brujerías, hechicerías, masonería, adivinación, etcétera. Y por el pecado, también por el pecado continuo, también Satanás consigue fragmentar el alma de una persona. Vamos a ver la figura 1. Ahí tenemos una foto que nos enseña un poquito cómo es la fragmentación del alma. Ahí está. Ahí vemos a la persona y vemos el corazón fragmentado por un trauma, por una situación de mucho dolor, por una situación de mucho temor también, por un pecado de continuo, por practicar el pecado de continuo, pero también por participación en ocultismo. Satanás consigue fragmentar el alma y no necesita toda el alma para llevarte a una prisión de oscuridad. Necesita solamente un fragmento. Todos podemos sufrir la fragmentación del alma. El alma se puede fragmentar antes de Cristo o después de Cristo. Todos en este lugar somos víctimas de situaciones dolorosas, incluyendo creyentes y no creyentes. Todos somos víctimas de situaciones de profundo miedo en algún momento, antes y después de Cristo. Momentos en los que se parte algo en lo profundo de nuestro ser. Satanás aprovecha ese momento para llevar cautivo un pedazo de nosotros a un lugar de oscuridad y lo encierra en una prisión. Vamos a ver la figura 2. Allí tenemos el corazón de un creyente, un corazón sanado por Jesús, un corazón que ha tenido un encuentro con Jesús, un encuentro real, un encuentro genuino. Jesús sanó, Jesús liberó, pero en nuestro caminar con Cristo sufrimos un evento doloroso. En nuestro caminar con Jesús sufrimos un evento de mucho temor. ¿Y qué sucedió? Satanás logró fragmentar nuestra alma y no necesita toda el alma para enviarnos a una cárcel de tinieblas. Necesita solamente un fragmento. Como dice, personalidad feliz y rescatada para el reino. Pero abajo, ¿qué decimos? Personalidad atrofiada
partes del alma en estado disfuncional por causa de la cautividad. Nadie está libre de una fragmentación del alma. Todos podemos ser expuestos a traumas, hechizos, a trampas espirituales. Ejemplo, en un quirófano, cuando el paciente está bajo anestesia, en el hospital cuando la persona fue sedada, en cementerios, cuando un alma quebrantada por el duelo entra en regiones de la muerte que imperan en esos lugares. Puede ser también por puertas que se abren en medio de una guerra espiritual, puertas abiertas en medio de un combate espiritual, o por hacer una avanzada, llevando el evangelio a una región que está minada por el enemigo. Seguimos, otros nacen cautivos porque fueron engendrados en la cautividad de sus padres. Es el caso de los niños que nacen con autismo. También sucede cuando un bebé quiso ser abortado por sus padres, o los que sufrieron el intenso dolor de una madre atormentada mientras estaban en el vientre. Diga conmigo, verdades paralelas. ¿Qué son las verdades paralelas? Hablando lenguaje apostólico y profético. El apóstol Morris Cerullo, él fue el que popularizó, se puede decir, esta revelación de las verdades paralelas. Él enseñó que toda verdad es paralela. Lo que sucede en el ámbito natural, aquí donde estamos ahora, tiene su reflejo en el ámbito espiritual y viceversa. Todo lo que sucede en el mundo espiritual tiene su reflejo en el mundo natural. El punto es que las verdades, leyes y principios que Dios estableció en el mundo espiritual se manifiestan en forma paralela en el mundo natural. Los principios, las verdades y las leyes, todo se manifiesta de forma paralela, allá y acá. Escúcheme. Ejemplo, existe la sanidad física en el mundo natural y también existe en lo espiritual la sanidad del alma, la sanidad del corazón, la sanidad espiritual. Ejemplo, existen batallas naturales o guerras naturales como las guerras entre los países. Y la Biblia también dice que existe, ¿qué cosa? Guerra espiritual. Existen autoridades terrenales en el ámbito físico, alcaldes, gobernadores, presidentes, policías, etcétera. Pero también existen autoridades espirituales, por ejemplo, en el reino de las tinieblas, principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad. Verdades paralelas. ¿Cuál es la verdad paralela respecto a las regiones de cautividad y fragmentación del alma? En el ámbito natural hay cadenas, hay cárceles, cisternas, grilletes, esposas, cerrojos, lazos, pozos, trampas, ligaduras, etcétera. En el ámbito espiritual existe exactamente lo mismo. 4. Regiones de cautividad. Las prisiones de cautividad espiritual se encuentran en diferentes regiones dentro del reino de las tinieblas, como yo les expliqué hace un momento. Así como existen lugares celestiales, no es un solo lugar el reino de Dios, existen lugares, también existen diferentes lugares de cautividad en el reino de las tinieblas. Un alma, vuelvo a reiterar,
Un alma puede pertenecer a Dios, puede haber sido salva, y sin embargo un fragmento se puede encontrar cautiva. Esto le va a producir enfermedades, desgracias, temores, angustias, quebrantos, etcétera, etcétera. Número 1, vamos a ver regiones de cautividad. Número 1, ¿cuál es? Léalo más fuerte. El lugar de las tinieblas, Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Las personas que están atrapadas en este lugar deambulan como ciegas, no sabiendo a dónde ir. Viven en constante duda e incredulidad porque no pueden ver, porque están en lugar de tinieblas. Las tinieblas no solamente simbolizan vivir en pecado, sino también el no saber a dónde ir, qué hacer, el desconocer. Mira, esto es interesante, el desconocer el propósito de Dios. Creyentes que desconocen cuál es el propósito de Dios para su vida. Hay creyentes que viven en santidad, pero están en tinieblas en varias áreas de su vida. Esta falta de luz los lleva a cometer errores de manera constante y vivir en constantes fracasos, siempre en la misma área. Isaías 59:10. ¿Cómo dice? Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. 2. Hoyos profundos. Salmo 57:6. Leamos todos juntos fuerte. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. ¿Qué sienten las personas que están en esta región de cautividad? Se sienten sin salida, hundidas en áreas de su vida. Todo es estrecho en ellos porque están en un pozo. Un fragmento de su alma está en un pozo profundo. Todo es estrecho en ellos. Su visión, la forma de pensar, etcétera. Sus casas son el reflejo del lugar donde están atrapados. Acumulan gran cantidad de cosas en sus hogares. Por lo general, no siempre, son personas desordenadas. El desorden siempre está ligado a tinieblas. Una vida sin orden, desalineada a las prioridades de Dios, demuestra claramente una cautividad. Job 10:22. Vamos a leer todos juntos. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Estos pozos profundos constituyen diferentes tipos de cárceles. En unas, la gente es atormentada por demonios de terror. Este tipo de gente tienen un gran temor a la oscuridad. No pueden dormir en un cuarto oscuro. Siempre están atemorizadas esperando que algo malo pueda sucederles. El alma de esta persona fue fragmentada probablemente por un accidente terrible. Probablemente el alma de esta persona fue fragmentada por un trauma o por estar involucrado en ocultismo
o por películas de terror que están hechas con el propósito de atrapar las almas. 3. Estamos viendo regiones de cautividad, prisiones de pecado. Se encuentran en diferentes niveles de profundidad. Las regiones espirituales están conectadas unas con otras. Todas las regiones de cautividad que estamos viendo están conectadas unas con otras. Por ejemplo, una persona sufre un gran trauma por una traición. Se abren las prisiones de amargura para atar su alma. Y a medida que va pasando el tiempo, el alma será puesta en lugares cada vez más profundos y en cárceles de pecado, inmoralidad sexual, vicios, mentira y todos los pecados que tú te puedas imaginar. 4. Puertas del dolor. Estas puertas se abren cuando el alma sufre un dolor profundo. Y nosotros podemos sufrir dolores profundos no solamente antes de Cristo, sino que también después de conocer a Jesús. Como la pérdida de un ser querido, el rechazo de uno o ambos padres, el abandono. Cuando el alma en estado fetal sufrió un intento de aborto, también las traiciones, humillaciones, vejaciones, etcétera. Las almas de estas personas son conducidas a regiones de tinieblas tales como cautiverios de odio, ira, venganza, violencia y resentimiento. 5. Pozos cenagosos. Salmo 69:1. Leamos todos juntos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Pozos cenagosos. En el mundo natural se ve reflejado en situaciones sumamente difíciles. Un negocio mal administrado que acarrea situaciones legales en las que la persona está con la soga al cuello. Situaciones de deuda, calumnias, falsos testimonios. La persona siente que se ahoga con tal situación. Personas que sienten asfixia, desespero, reflejado en los pulmones, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, alergias respiratorias, asmas, se sienten como en pozos. 6. Regiones de cautividad, pozos de la desesperación. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Leamos todos juntos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esta región de cautividad, las personas que caen en depresión están cautivas en algún pozo espiritual. También son personas estresadas, tensas, viviendo en desvelos, no pueden dormir por las noches, crisis de pánico, crisis de ansiedad. 7. Pozo de la perdición. Salmo 55:23. Mas tú, oh Dios, léalo fuerte, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán
a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. El pozo de la perdición son personas aprisionadas en vicios. Las personas que parte de su alma están en estas prisiones son narcotraficantes, ladrones, sicarios, brujos y hechiceros. 8. Hoyos de la corrupción. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida. ¿De dónde? Del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Estos pozos operan a nivel nacional. Son personas de autoridad gubernamental, policías, alcaldes, diputados, senadores, corruptos, etc. Las personas se sienten sumergidas en engaños, son tramposos, llevan una doble moral: mentir, robar, buscan provecho para ellos mismos. Aún los vemos en líderes cristianos. Levante su mano y diga conmigo: yo tengo la autoridad. Más fuerte, diga: yo tengo la autoridad para llamar a mi alma fuera de toda región de cautividad. Más fuerte, levante su mano y diga conmigo: tengo las llaves del reino para abrir todo cerrojo de hierro donde mi alma se encuentre cautiva. Levante su mano y diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Más fuerte, diga: hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Nueve, prisión de amargura. Hechos 8:23, 8:22 y 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué dice el 23? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Prisión de amargura. Son personas que no pueden perdonar un daño que le hicieron. Son amargados, manifiestan enfermedades físicas producto del resentimiento. 10. El Seol y la sombra de muerte. Salmo 18:4. Estamos viendo regiones de cautividad y la fragmentación del alma. Salmo 18:4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. La muerte no es solo el fin de nuestra existencia física, sino que la muerte opera en medio del mundo de muchas maneras, a través del temor, como también opera la muerte, a través de la enfermedad, a través de accidentes, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades proceden de esta región, del Seol y de la sombra de muerte. Los hospitales, casas de hechicería y cementerios están fuertemente establecidos en las regiones de la muerte. Estos lugares de sufrimiento, dolor y muerte, donde el diablo extiende lazos para cautivar a gran cantidad de personas. Es inevitable que nosotros en algún momento lleguemos a un hospital, pero inmediatamente después de salir del hospital debemos cerrar las puertas de la muerte y las puertas del Seol. ¿Cuántos dicen amén? Número 11, el Abadón.
Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destrucción. Desde este lugar Satanás destruye familias, desde el Abadón, iglesias, ciudades y países. Es donde se llevan a cabo homicidios de millones de bebés abortados. Todos los diseños de terrorismo son fraguados en el Abadón. Guerras, genocidios, los derramamientos de sangre inocente, catástrofes naturales, accidentes de aviones, accidentes de trenes, accidentes de buses, etc. En el Abadón también se gestan los ataques a líderes cristianos como accidentes, problemas financieros, enfermedades graves, etc. Escúcheme, los campos de exterminio nazi fueron una manifestación en lo natural de esta región de cautividad del Abadón. 12. El lugar de los chacales. Salmo 44:19. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Son lugares desolados, son demonios devastadores que van marchitando todo en una persona: su cuerpo, su matrimonio, su finanza, etc. El circo romano, ¿qué dice? El circo romano fue una manifestación en el ámbito natural de esta región de cautividad. Salmo 57:4. ¿Cómo dice? Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. 13. La tierra del olvido. Salmo 88:12. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? La persona se siente en infinita soledad, tristeza, abandono, rechazo, aunque está presente, aunque la persona está presente. ¿Qué se le hace a la persona? Se le ignora. La persona siente que no existe. El olvido se manifiesta en personas de forma variada. En la congregación nadie los saluda, siempre se les olvida su nombre, no son escogidos aunque se ofrezcan, pasan al altar para que oren por ellos y no se les ministra. En la iglesia nadie se acuerda de sus nombres, llevan años en la iglesia y nadie los conoce, nadie se les acerca. En el trabajo, en el área laboral, nunca se les toma en cuenta por su esfuerzo. 14. Dios también puede poner gente en prisiones. Salmo 107:10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto
¿Cómo dice? Fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Leamos todo fuerte. Nuevamente el 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó, ¿qué cosa? Las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, léalo fuerte, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Unas preguntas. ¿Cuánta gente en la iglesia están en prisiones espirituales porque escogen sus propios caminos, porque menosprecian la palabra y el consejo de Dios? ¿Cuántos líderes? No solamente me refiero a líderes de Casa de Paz, mentores, sino que aquellos que están detrás de pantalla, pastores, evangelistas, profetas, etcétera. ¿Cuántos líderes están sufriendo enfermedades por su religiosidad? Porque Dios ha querido llevarlos en cierta dirección y ellos están aferrados a sus sistemas y a sus doctrinas. Dios envía a prisiones a creyentes rencorosos que se resisten a perdonar a su hermano. Mateo 18:34. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Número 5. Todo lo que hemos escuchado hasta el momento, vamos a analizar nuestra vida para que podamos ser sanados y liberados y restaurados en esta noche. Mire qué áreas de su vida no están experimentando las bendiciones de Dios y la vida de Dios. Piensa un momento, reflexiona, medita. ¿Qué áreas de tu vida? Puede ser la finanza, puede ser el matrimonio, puede ser tu vida espiritual, puede ser tu vida ministerial. ¿Qué áreas de tu vida no están experimentando las bendiciones de Dios o la vida de Dios? Seguimos analizándonos. Relacione lo que le está pasando con alguna región de cautividad que hemos visto en esta tarde. Lo que has estado viviendo últimamente o desde hace un tiempo, relaciónalo con alguna región de cautividad que hemos visto en esta tarde. Ahora, algo importante que dije al principio: muchos no van a quedar completamente libres con esta administración. Necesitan algo más profundo y para eso nosotros tenemos el encuentro, para que Dios pueda venir sobre ti, el Espíritu Santo, el poder de Dios pueda venir sobre ti y pueda recorrer cada parte de tu corazón, ir sanando e ir restaurando.
Hoy día Dios va a comenzar una obra. Yo me atrevo a decir que Dios va a comenzar una obra. Aquellos que ya están avanzaditos en el Evangelio, Dios te va a liberar. Hay cositas que han estado sucediendo últimamente en diferentes áreas donde el Espíritu Santo, a través de la unción profética, nos va a usar a nosotros para sacarte de esa prisión de oscuridad. Pero hay otros, vuelvo a reiterar, que necesitarán una administración más profunda. 6. Proceso de liberación de los cautiverios. Letra A. Por fe y declarando la palabra de Dios. Escúchame. Para la liberación de cautiverios, el Espíritu Santo nos tiene que guiar a través de los dones de revelación. La palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu, el don de profecía, etcétera. Ahora, escúcheme, porque nosotros en esta tarde nos vamos a autoliberar. Nadie va a ir a tu lugar a imponerte manos. Tú te vas a autoliberar porque tú eres un hijo de Dios. Y la palabra dice que todos los que han recibido a Jesús tienen autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que tú tienes autoridad para autoliberarte. Puede ser que los nuevos creyentes no tengan las fuerzas y no tengan la revelación para autoliberarse. A ellos nosotros los vamos a ayudar. Ahora, supongamos que no conseguimos escuchar nada con el oído espiritual y no conseguimos ver nada con la vista espiritual. Entonces nosotros liberamos por fe. ¿Qué significa? ¿Dónde la persona está cautiva? ¿Cuál es la región de cautividad donde parte de su alma está allí cautiva? Diga conmigo, Dios lo sabe. Si Él lo revela, maravilloso. Y si Dios no lo revela, yo simplemente avanzo por fe. Yo creo en su palabra, yo declaro su palabra y Dios hace el milagro. Amén. Eso significa por fe y declarando la palabra de Dios. B. Liberación profética en las regiones de cautividad. Escúchame. ¿Cómo ministramos liberación de cautiverios? Entramos en el Espíritu a través de una profunda adoración. Cuando entramos en una profunda adoración y la presencia de Dios ya se está manifestando, nuestro oído se va a agudizar, nuestro oído espiritual, y nuestra vista espiritual también se va a agudizar y vamos a comenzar a escuchar y vamos a comenzar a ver. En ese momento, ¿qué hacemos? Activamos a los ángeles ministradores para que nos ayuden en esta administración. Amén. Y después comenzamos a activar los dones de revelación. ¿Cuántos dicen amén? C. Autoliberación. Tú le vas a pedir al Señor en minutos que te muestre en qué áreas tú puedes estar cautivo. Si hubo un trauma, yo le hablo aún a los líderes de casas de paz. Si hubo un trauma, si hubo un problema en la casa de paz que trajo un dolor profundo a tu alma, donde Satanás probablemente pudo tomar una fracción de tu alma y llevarla a una prisión de oscuridad, pídele al Señor que te muestre dónde puedes estar cautivo. Quizás puede haber sido en una guerra espiritual intensa, o puede haber sido quizás en una campaña de avanzada del Evangelio en lugares donde están plagados de demonios. ¿Qué más? ¿Cuáles son los pasos para la autoliberación? Tú tienes que confesar todo pecado cometido y arrepentirte. Todo pecado que has cometido, Señor, muéstrame. No vale
1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros. Me arrepiento por todos mis pecados, no vale. Pídele al Señor que tú puedas ser detallado en tu oración, arrepentirte, confesar tus pecados. Amén. Después echa afuera cualquier demonio que se te interponga. ¿Y cómo lo echamos fuera? Soplando fuertemente hacia afuera, porque todos los demonios son aires, todos los demonios son soplos, los espíritus son soplos y son aires que muchas veces también se aprisionan o se esconden en el agua. Por eso que muchas veces cuando somos liberados sale agua de nosotros a través de la boca, a través de los ojos, etcétera. Todo espíritu es aire y tú tienes autoridad porque tú eres hijo de Dios tal como yo lo soy para echarlo fuera de ti. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y vamos a adorar a Jesús. Voy a pedir a mi esposa que me ayude. Vamos a ministrar a todos lo que el Espíritu Santo nos guíe. Mentores, líderes, discípulos, corderitos, ovejas.